Students, good evening everybody, good evening class. Welcome to the second class, welcome to the English second class. My name is Jessica, I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos, muy buenas noches a todos ustedes, queridos estudiantes, bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Bienvenidos una vez más a estas clases virtuales, a estas clases de distancia, ¿no? Recordándoles a todos ustedes y felicitándolos por perseverar, por permanecer aquí con nosotros, ¿no? En estas clases virtuales. Muy buenas noches. Hay que recordarles que la tolerancia de espera es de 5 minutos, ¿sí? Pasados los 5 minutos yo ya debo empezar con las clases, estudiantes. No importa si ustedes llegan tarde a clases, se les entiende, no hay ninguna diferencia, no te afecta en nada. Simplemente te conectas a clases y ya te pones al corriente de lo que estamos hablando, ¿sí? No es necesario que me interrumpas la clase para poderme explicar por el motivo de tu tardanza, ¿sí? Simplemente nos acoplamos a lo que ya está avanzando en la clase. Ahora, les recuerdo, estudiantes, lo importante del uso de sus audios. El audio solo se activa para participación de clases, ¿sí? Para poder dar tu opinión, respuestas acerca de los ejercicios que se va a ir presentando, porque recuerden que hoy día vamos a resolver su práctica, sus ejercicios que tienen en su libro digital. Entonces, tu participación el día de hoy importa bastante. Es muy importante que tú participes si te quieres ganar unos puntitos extras en el área de inglés. Recuerda que la clase no solo está para escuchar, sino también para participar. Entonces, tú quieres ganarte unos puntitos extras, tienes que responder las preguntas que hago, interactuar conmigo, ¿sí? Bien. Ahora, otro de las indicaciones es que muchos estudiantes presentan dificultades, ¿no? Me escuchan tal vez un poco charroso, no ven lo que estoy proyectando, ven que está lento, entonces en este caso, a veces presentan baja conectividad por el lugar donde se encuentran, ¿no? Entonces es pésimo la señal. Entonces, para ustedes solo les puedo dar dos recomendaciones, ¿sí? La primera es que tú puedas escuchar hasta donde tu internet te lo permita. Y lo segundo es que salgas de sala y vuelvas a ingresar, que así te carga un poco mejor la clase. Pero de todas maneras te recordamos que todo esto está siendo grabado, a lo cual tú vas a poder visualizar esta clase cuantas veces desees. Cuando la clase culmine, editen el video y durante la semana se te comparte esta clase que ya se dio, pues, ¿no? Tú lo descargas a tu teléfono y ya no vas a tener ningún inconveniente con la interferencia de internet, ¿sí? Entonces, bien, dado estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, ¿sí? Bien, students, let's start with the class. Vamos a empezar con la clase. Para ello, les he traído un video. Quiero que presten bastante atención porque les voy a hacer preguntas de ello que es relacionado acerca del tema de hoy, ¿sí? Entonces, students, please pay attention in this video. Somos Habla. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto y o w, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped.
Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied, o try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bien, students, entonces les pregunto, ¿acerca de qué trató el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? De verbos regular y verbos irregulares. Ya, verbos regulares. Noé, fue tu opinión, ¿verdad? ¿Tú fuiste el que habló? Sí, profe. Ya. ¿Alguien más que desee participar aparte de Noé? ¿Alguien más que desee dar su opinión acerca del video? A ver, Sorma López, te voy a pedir que a ti sí participes por chat, ¿sí? Tienes una interferencia de sonido que al parecer está fallando tu audio, entonces te recomiendo que participes por el chat, que por ahí también cuenta la participación, ¿sí? Puedes ahí dar la opinión que desees, lo texteas y yo lo leo. ¿Te parece? Bien. ¿Alguien más que desee participar, opinar acerca del video que acabo de mostrar?
¿Nadie más? Bien, no hay problema. No hay ningún problema, de todas maneras, ya mediante va avanzando la clase, espero que haya más interacción, ¿sí? Por parte de ustedes. Égida Figueroa nos dice del verbo regular y regular, ¿ya? Aquí tenemos una opinión por chat, ¿sí? Zulma López nos dice del verbo irregular, regular, ok. Estamos leyendo la participación por chat también, hay 3 personas opinando, ¿no? Roque María nos dice sobre los verbos, ¿ya? Ok. Bien, entonces expliquemos un poquito acerca del video. El video nos habla acerca del pasado simple, ¿sí? El pasado simple, recuerda que el pasado simple es hablar acerca de cosas o sucesos que pasaron. Inclusive hace un minuto atrás es algo que ya pasó. Puedes hablar de cosas que pasaron años atrás, ciclos atrás, meses atrás, semanas atrás, un día atrás, minutos atrás, ¿sí? A eso se le llama hablar o expresarse sobre cosas del pasado. El pasado simple se usa en oraciones o ideas que el acto o el estado ya se completó. Pudo haber finalizado hace 5 minutos o como hace 5 ciclos. El tiempo de determinación no importa, lo único importante es que se va a hablar de algo que ya sucedió, ya pasó, existe y que ahora existe en el presente, ¿sí? Para subrayar se trata del hecho del consumo de que se puede acompañar del contexto, como por ejemplo, ejemplos. ¿Cómo uno se da cuenta que las oraciones están en tiempo pasado? Por estas palabritas, a years ago, ¿no? I ate in a restaurant, ¿no? Que te dice, hace un año atrás yo comí en un restaurante, tiempo pasado. In 1917, the Beatles sleep out, ¿no? Te dice, en 1970, el grupo The Beatles, ¿no? Se dio un descanso. When you were a child, you liked apples. Dice, cuando tú eras un niño, te gustaban las manzanas. Estas oraciones en contexto pueden ir antes o después de la oración, ¿no? Como por ejemplo, I eat a restaurant a years ago. O primero al years ago puede ir adelante. Lo importante es que está expresando algo que ya sucedió, algo que ya pasó, ¿sí? Elementos o cosas del pasado. Ahora, muchos de ustedes me hablaban sobre los verbos, así es. Para el pasado simple vamos a hablar de 2 tipos de verbos, por ahí los mencionaban, verbos regulares y verbos irregulares, ¿sí? En el pasado simple existen estos 2 tipos de verbos. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hablar en el pasado, en el inglés, el verbo tiene que cambiar. Por ejemplo, en el español, un verbo, por ejemplo, jugar. Tú para decir yo jugué, no para llevarlo al pasado, simplemente dices yo jugué. Tiempo pasado. Presente, estoy jugando. Futuro, jugaré, ¿no? En el inglés es lo mismo. Cuando tienes que llevarlo al pasado, por ejemplo, el verbo play, el verbo play, por ejemplo, es un verbo regular. Basta con agregar la palabrita ed y este verbo se convirtió en pasado. Dices play it, yo jugué, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice verbos regulares. Y los verbos irregulares tienden a cambiar. Cambian su escritura y su pronunciación cuando los llevas al pasado. Entonces, el día de hoy vamos a aprender estos 2 tipos de verbos, ¿sí? Bien, para ello necesito a alguien que me lea lo que está aquí en pantalla. A ver, ¿quién estaba activo? Noé. You. Can you read, please? ¿Puedes leer? Ya, profe. Verbos irregulares en inglés, como se forman en el pasado. Ahora es el momento de hablar de los verbos que pueden ser más complicados,
Los verbos irregulares en inglés se llaman irregulares porque modifican su raíz por completo, ya sea en su forma de pasado simple o participio o ambas. A diferencia de los verbos regulares, no hay que incluirles de o eit, sino que su escritura cambia notablemente. En este caso, no queda de otra más que aprenderse las distintas formas, pero con lectura y práctica. ¿Terminaste de leer, Noé? De tarea es más fácil. Se estima que hay entre 180 y 200 verbos. Noé, creo que tienes problemas de conectividad. Te escuchamos inter... Pero Noé, gracias, no te preocupes. Igual, de todas maneras, yo voy a volver a mencionar algunas partes que mencionaste. Pero gracias por participar. Thank you so much. Bien, como Noé indicaba, ¿no? Hablábamos sobre los verbos irregulares en inglés. ¿Qué es un verbo irregular y qué es un verbo regular, no? Aquí vamos a aclarar esta idea. Te dice que en el momento, que ahora en este momento vamos a hablar de estos verbos que se pueden ser más complicados. Los verbos irregulares en inglés se llaman irregulares, ¿por qué? Porque modifica su raíz por completo, ya sea en su forma pasada o simple, o al participio o ambas, ¿no? Como yo les decía, estos verbos cambian. En presente, ¿no? Por ejemplo, el verbo go. En presente se dice go, ir. El pasado de go es went. Si te das cuenta, cambió su escritura y pronunciación. A eso se le llama verbos irregulares. A diferencia de los verbos regulares. Los verbos regulares no hay mucho en su cambio, ya que basta con solo agregar de o ed, ¿no? Con esta palabrita cambia el pasado. Es notable su cambio, entonces no hay mucho, ¿no? En que agregar, solo se agrega ed. Entonces, se estima que hay entre 180 a 200 verbos irregulares en el inglés en el uso común. Por lo pronto, aquí vamos a presentar una lista de estos verbos irregulares que cambian, ¿no? Su matriz, su raíz. Para ello, quiero que presten bastante atención. Recuerden que los verbos, para los que se han olvidado, los verbos son todas las actividades que nosotros hacemos. Trabajar, estudiar, correr, cocinar, jugar, hablar, escribir, esos son verbos. Ahora, existen muchos verbos en sí, pero los más conocidos o más común, como te dicen, ¿no? Son estos que tienes aquí en pantalla. Quiero que prestes atención aquí. Aquí te presento en pantalla una tabla donde están los verbos irregulares. Verbos irregulares. ¿Por qué los llamamos verbos irregulares? ¿Por qué? Porque esta es su base en presente simple, y cuando lo llevas al pasado cambia. Fíjense, be es ser o estar. El pasado de be es was o were. Cambió. ¿Te fijaste? Cambió. Lo mismo pasa con el verbo begin, ¿no? Que significa empezar. Para decir empezó se dice began, ¿no? Entonces también cambió. Cambió una vocal, pero cambió. Lo mismo con el verbo break. Miren, break, que es romper, su pasado broke. Tienes el verbo bring, su pasado brought, que es traer. Tienes el verbo build, su pasado built.
¿no? Que es construir. Tienes el verbo burned, su pasado burnt, que es quemar. El verbo buy, su pasado bought, comprar. El verbo can't, poder, su pasado could, poder, ¿no? El verbo catch, ¿no? Que es coger o captar, ¿no? Su pasado couch. Tienes el verbo choose, su pasado chose, elegir. Verbo come, su pasado came. Hay excepciones como el verbo cost y could, que ya sea en presente, pasado o participio, sigue siendo cost, cut. Ahora, ¿cómo uno se da cuenta, en este caso, no en esta excepción de estos verbos que no cambian, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que estoy hablando en pasado? Por las expresiones que te dije, a years ago, hace un año atrás, lats, was, ¿no? Que te da a entender que la oración está en pasado, ¿sí? Entonces hay palabritas que te van a dar entender que el contexto está en pasado. Entonces, así sucesivamente, estos verbos se les llama verbos irregulares, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la tablita de aquí, que es el pasado simple, ¿no? Este es su presente, su pasado, este es el participio. No lo vamos a tocar mucho lo que es el participio y aquí tiene su traducción, qué significa cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos verbos irregulares, ¿sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron? ¿O tienen dudas acerca de este tema? Repita, profe. Profesora, ¿puede repetir otra vez? Cecilia. Ya, vamos a repetir una vez más, ¿sí? Por favor, presten atención. Presten atención una vez más. A ver, vamos a utilizar un color resaltante, un verde, ya. Nosotros vamos a enfocarnos en hablar cosas del pasado. Para hablar sobre actividades que nosotros hemos hecho, sucesos, momentos, ¿no? Debemos aprender estos verbos en su forma pasada, ¿sí? Entonces, aquí te presento una tabla para que tú puedas guiarte, ¿no? ¿Cómo es el pasado de este verbo? Supongamos que yo te digo, ¿cuál es el pasado del verbo, el más conocido, el verbo go, ir, ¿no? Que significa ir. Este verbo go tiene un pasado, aquí está, su pasado es went. Si tú te das cuenta, para hablar en pasado, este verbo cambió su escritura y su pronunciación. Ya no es go, sino es went. En presente, go significa ir. En pasado significa fui. Tiempo pasado, fui. Entonces, lo que tú estás aprendiendo es cómo es el pasado de estos verbos. Aquí hay como 50 verbos que tú tienes que aprender. A esto se le llama verbos irregulares, que cambian su raíz. A esto se le dice, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes el verbo have, su pasado, had, ¿no? Es el verbo tener o haber. Cambia. Entonces, a eso se refiere hablar en pasado simple con el uso de los verbos irregulares o verbos regulares, ¿sí? Ahora sí, ¿comprendieron? Cecilia, ¿ahora sí comprendiste? Ya, muy bien, perfecto. Pasemos. Bien, entonces te dice, para usar el pasado simple en inglés, por ejemplo, I was home, ¿no? Yo estoy en casa, yo estuve en casa, es tiempo pasado. O where were you last night? O ¿dónde estuviste la noche pasada? ¿No? Pregunten, son tiempo pasado. Es muy sencillo. Para decir
estas oraciones necesitas usar el pasado simple del verbo to be. El verbo to be. Y aquí ya aprendiste. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Aquí está. Was y were. Ese es el pasado del verbo to be. Cuando vas a hablar en singular, dices was. I was home. Estaba en casa. Si vas a hablar, ¿no? Para where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? Tiempo pasado. ¿Por qué utilizas were? Porque you, así esté en singular o en plural, se utiliza con were, ¿sí? Aquí vamos a ver las reglas. Te dice que was vas a utilizarlo con I, he, she, it. Mientras que were vas a utilizar con they, you y we, ¿sí? Were. Was y were significan estaba, estuve, ¿no? En tiempo pasado, cuando estabas en un lugar, ¿no? Yo estaba en casa, yo estaba en el colegio, yo estaba en la universidad. A eso se refiere utilizar was y were. Estaba, para tiempo pasado. Ahora, veamos más ejemplos. Por ejemplo, she was a student. Ella era una estudiante. Ahora ya no lo es. Tal vez ya terminó sus estudios, ¿no? They were doctors. Ellos eran doctores. Tal vez ya no ocupan ese lugar, pues no, eran doctores. Para hacer preguntas con el verbo to be en pasado, para hacer una pregunta hay que colocar was o were, ¿sí? Hay que colocar was o were al principio de la oración. Por ejemplo, was she a student? Ella era estudiante. Si quieres hacer pregunta, el was o were debe ir adelante. Signo de interrogación al final. Were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Entonces, ahora también puedes hablar en su forma negativa, en pasado simple. Mejor dicho, decir yo no estuve. Simplemente en las oraciones negativas hay que añadir el adverbio not. Este adverbio. Y ponerlo después de la palabra was o were. Después de was o were pones not y tu oración se convertirá en negativo. Por ejemplo, en las oraciones negativas, wasn't, ¿no? O was not, no estaba. O weren't o were not, no estaba, de igual manera, ¿no? Entonces dices, he wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. O en plural, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. O singular, pues, ¿no? I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿no? Tiempo pasado. Entonces, este es el uso de was y were del verbo to be en tiempo pasado, ¿no? Estaba, estuve, estuviste. Te he presentado en afirmativo, pregunta y en su forma negativa, ¿sí? ¿Entendieron hasta ahí, estudiantes? Students. Te vuelvo a repetir, Surma López. Tu audio tiene interferencia, ¿no? En tu caso, participa por chat, por favor. Me gustaría que participaras por audio, pero lamentablemente cuando activas emites un sonido, no te escuchamos nada a ti, solo escuchamos un ruido que suena demasiado fuerte, ¿sí? Entonces, en tu caso, por chat, ¿sí? Bien, entonces, este es el uso del pasado simple, ¿no? Con los verbos irregulares. Hemos aprendido el uso de un verbo irregular, que es el verbo to be, su pasado, was y were, ¿sí? ¿Qué significa estuve o estaba? Bien, entonces, una vez comprendido ello, vamos a nuestra práctica, o bueno, tu práctica bimestral, que te viene acerca de lo que acabas de aprender, el pasado simple. ¿Qué te dice? Te dice, write the verbs in the brackets in the past simple tense. Te dice, escribe los verbos que están en paréntesis en su pasado simple. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo que tú tienes aquí en paréntesis, este verbo
debes escribirlo aquí en su forma pasada. Ahora, muchos me dirán, Miss, pero yo no sé cuál es el pasado de go, de went, de break. Ese es el trabajo. Tienes que buscar, inclusive te da una ayuda. Retrocede 3 páginas atrás, donde tienes el recuadro, donde está el pasado de estos verbos. Entonces, simplemente buscas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les dije cuál es el pasado de go. De igual manera, buscas las otras palabritas y buscas su pasado. Están aquí. Las respuestas los tienes. Solamente tienes que buscar. Entonces, te voy a dar 1 minuto a 2 minutos para que tú puedas buscar el pasado de cada verbo que tienes ahí. De go, de meet, de break, de have, de read. ¿Sí? 2 minutos. Recuerda que el día de hoy tu participación sí es importante, ¿sí? Entonces, ¿quieres ganarte unos puntitos extras? A participar. Los estudiantes que van a participar por chat deben especificarme el verbo de qué pasado. Escriben el verbo y su pasado al costado para identificar de qué ejercicio se están refiriendo, ¿sí? Entonces, 2 minutes, students. Tienen 2 minutos para ayudarme a rellenar y convertir estas oraciones en pasado simple, ¿sí? 2 minutes, students. Bien, entonces ya tenemos a 2 participantes en espera, ¿no? Entonces puedo escucharlos a ellos ya, podemos ir avanzando con Alejo, te escucho. ¿Cuál es tu respuesta para el primer ejercicio? El pasado de ¿Qué go. tal, profesor? Went. Went, muy bien, Alejo. Profesora, disculpe que la moleste. Creo que eso lo preguntó en la anterior clase y yo y una compañera respondimos nada más. Porque ya me sé la respuesta de todas esas. ¿De todas? Esa la preguntó la vez pasada. Sí, la vez pasada la preguntó. Sí, debe ser también similar a los ejercicios de la semana pasada. Hay ejercicios Ya. similares, ¿sí? Lo que te puede ser parecido, obviamente, son los verbos que están en paréntesis, más no la oración en sí. ¿Sí? Ya. Sí, profe, ya, no hay problema.
Ok, Alejo, pero de todas maneras, si no hay más compañeros que desean participar, tú puedes ayudarme a rellenar el resto, pero hay que dar la oportunidad a los que están, pues, no ahí en fila, a ver, queriendo participar. Égida, querías participar, ¿verdad? Te escucho. Para el segundo ejercicio, el pasado de meet, ¿cuál será? Egidia, right? Así es tu nombre. Egidia, te escucho. Met. Uy. Muy bien, met, ¿no? Met. Por chat, Surma López me dice el pasado de break es broke, ok. Broke. Alejo, el pasado de have. No, disculpe, estaba entregando. Sin la E, sin la E. Profe, ¿me está escuchando? Sí, sí. El No, no, pasado de have. sin la E. Head, hat, sin E, creo, disculpe. ¿Cómo Es así? lo que estoy en... Espera. Pero estoy entregando ratito. Muy bien, Gisela, bueno, Gisela acá te da la respuesta, ¿no? Hat, ¿sí? Hat, con D, ¿sí? Gisela se animó a participar. Y por último, el pasado de read. ¿Cuál será el pasado de read? Red, Miss. Red. Muy bien. Read, ¿no? Recuerden, como les había indicado, hay algunas excepciones como cat, ¿no? Y en este caso de read, que se escribe igual, pero en este caso la pronunciación sí cambia. En presente se dice read, en pasado se dice red, como el color rojo, ¿sí? Red. Es la única diferencia en lo que es leer, ¿sí? Sí, he notado que algunos estudiantes están presentando problemas de conectividad, ¿no? Porque no creo que sea en mi caso, ¿no? O en todo caso voy a preguntar a sus compañeros. ¿El resto me escucha de manera normal? ¿Ve la pantalla de manera normal? Porque por ahí me están indicando que no me escuchan, no ven la pantalla. Entonces, el resto Se me ve escucha, normal, pero me escucha se normal. bajito. Sí, Miss. Bueno, yo sí escucho, Miss. Ya, claro, es que en este caso el problema debe ser tu conectividad, como les digo, ¿no? He notado 2, 3 que están ahí con ese problema de internet. Entonces, en ese caso yo no puedo hacer mucho. Las indicaciones lo di a inicio de clase, ¿sí? Solo escucha hasta donde tu internet te lo pueda dar. Puedes salir e ingresar de clases también para que tal vez así se te cargue un poco mejor la clase, a veces carga. O de todas maneras recordarte que todo esto está siendo grabado. Vas a poderlo ver después, ¿no? Cuando termine la clase, durante la semana te van a compartir esta clase, ¿sí? Bien, entonces empezamos. My friend went to the cinema yesterday evening. Te dice, ¿no? Mis amigos van al cine, o fueron, ¿no? Tiempo pasado, fueron al cine ayer en la noche. Yesterday evening, ¿no? Ayer en la noche. Perfecto. I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Conocí a mi amigo Luca en el 2003 pasado.
Sigamos. Somebody broke this window last night. Algunas personas rompieron la luna la noche pasada. ¿Sí? Mary had a baby in April. No, Mary tiene o tuvo un bebé en abril pasado. My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. ¿Sí? 2 weeks. Bien, pasemos a la otra mitad del ejercicio. De igual manera, debemos buscar el pasado de cada verbo que tenemos en paréntesis, ¿sí? Debemos buscar el pasado de lost, see, break, forget, think, steal, write, ¿sí? El pasado de estos verbos para que estas oraciones estén en su forma pasada. Pueden ir participando los que ya tienen la respuesta, pero si no los tienen, les voy a dar un minutito de búsqueda, ¿no? Para que ustedes puedan buscar en la tabla que les he presentado el pasado de estos verbos, si en caso aún no los tienen, ¿sí? Pero si ya los tienen, podemos ir avanzando con las respuestas, porque recuerden que recuerden que el tiempo no nos va a ganar, si no, no vamos a poder resolver la otra parte del ejercicio, ¿sí? Bien, entonces tenemos 2 participantes. Alejo, te escucho. Lots, pero con T, maestra. Lots, Ya. con T. Lost. Bien. El primer ejercicio, lost. Muy bien, Joana también por chat nos dice lost. Segundo ejercicio, ¿cuál será el pasado? Muy bien, so. El pasado de sí. So. So. El pasado de break. Break, Te Miss. escucho. Broke, con O. Broke. Yes, Broke. 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 Sí, break, broke. Sigamos. El pasado de forget. Forgot. Muy bien. Forgot. Joana, ahí por ahí, Joana se anima a participar por audio. Sigamos. El pasado de think. Buenas noches. Buenas noches, Jordi. El pasado de think. Told you. Es THOUGTH. Buenas noches. Hay que darle la oportunidad a Jordi. A ver, quiero escucharlo a Jordi. Lo ¿Cuál que será el pasa es que yo pasado? estoy en la calle, trabajo con mi moto, por eso que no lo puedo responder tan rápido. Ya, Quisiera que me entiendan, por favor. ya. Recuerden, para los que no pueden participar, no hay ningún problema, ¿sí? Recuerden que ahorita la clase está activa para los que desean participar, entonces no me interrumpas la clase solo para decirme que no puedes participar. Simplemente no participas, está bien, no te afecta. Lo que sí es que los estudiantes que están participando conmigo se están ganando unos puntitos extras que quieren de más, pues no quieren unos puntitos más porque quieren salir con buenas notas. Recuerda que las clases de reforzamiento solo te ayuda a reforzar y aprender un poquito más, ¿sí? Y se le dan los puntitos extras a los que sí pueden, pues no. Entendemos que muchos están trabajando, tienen baja conectividad, entonces no hay ningún problema, no te va a afectar si es que no puedes participar, ¿sí? No te preocupes. Bien, Alejo, ibas bien. El pasado de think es told, ¿sí? Told. Sigamos. El pasado de steal. Steal. ¿Cuál será el pasado de steal?
A ver, ¿alguien encontró el pasado de still? Alejo, ¿tú? ¿Alguien encontró el pasado de still? Muy bien, Joana, stole, ¿no? Y sigamos el pasado de write. El pasado de write, de escribir. ¿Cómo digo escribió? Muy bien, Joana, wrote. Wrote, ¿no? Entonces, aquí ya estamos, ¿no? Culminando con lo que es la parte de convertir oraciones a pasado simple. El pasado de lost. I lost my mobile phone 2 days ago, ¿no? Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. I saw a lion in the sea yesterday. Yo vi un león ayer. John broke this car 2 weeks ago, ¿no? Te dice, John rompió su carro hace 2 días atrás. We forgot the meeting last Friday. Nosotros olvidamos la reunión el viernes pasado. Está bien. I thought he was at home. Yo pensé que él estaba en casa, ¿no? The thief stole my wallet last night, ¿no? Te dice, el ratero robó mi billetera o mi monedero la noche pasada. Agatha Christie wrote great books about numbers, ¿no? Te dice, Agatha Christie escribió un buen libro acerca de los numbers, ¿sí? Entonces, excelente. Así debió haberte quedado la siguiente parte de tu ejercicio en inglés, ¿sí? De tus ejercicios. Pasemos al uso de was y were. Was y were. Recuerda que was se utiliza para oraciones en singular y were para oraciones en plural. Entonces, ¿qué te pide que hagas? Que escribas was o were. Eso te pide. Que escribas was o were en los espacios en línea. Entonces, si tú ya tienes tu respuesta, puedes ir escribiendo o activando tu audio y yo escucho para ir escribiendo. Entonces, debes escribir was o were, ¿sí? Estaba o estuve. Eso significa, ¿sí? Yo estaba o yo estuve. Empezando con la primera oración, dice, I at school yesterday. Yo estaba en clases. ¿Cómo digo? I was o were. ¿Qué dicen ustedes? Noé. ¿Qué dicen? ¿Qué utilizo ahí? Muy bien, Gisela. Was, ¿no? I was at school yesterday, ¿no? Yo estaba en clases ayer. Gary and Sue at school, ¿no? Te dice Gary y Sue estuvieron en el colegio. ¿Cómo digo estuvieron? ¿No? Plural. Gary y Sue.
Recuerden, al estar en plural, aquí es were, ¿sí? Were. Gary and Sue were at school, ¿sí? At school. Sigamos. They at the dance last Friday, ¿no? Te dice, ellos estuvieron bailando el viernes pasado. ¿Cómo digo ellos estuvieron? Germany's, ¿te escucho? ¿Te escucho? Se pronuncia were. Verb, ok. They were at the dance last Friday. Number 4, número 4 dice, we at the CSC last summer. ¿Qué utilizan ahí? Was o were? Was. Recuerda, dice we, nosotros, plural. Were. Were at the seaside last summer. Sigamos, number 5. I at the meeting last Tuesday. Te dice, yo estuve en una reunión el martes pasado. ¿Qué pongo ahí? Was. Muy bien, was. Number 6 dice, you on the basketball team in high school. Tú estuviste en el grupo, ¿no? De básquetbol en el colegio. ¿Cómo digo tú estuviste? Were. Excelente, where. Where. Pasemos a la última parte del ejercicio, ¿sí? Ya estamos entrando a la última actividad. Entonces, sigamos. Número 7 dice, that your mother in the car. ¿Cómo dices? Tu mamá, ¿estuvo tu mamá en el auto o en el carro, no? Was. Ahora, recuerden que aquí tienen el pronombre your, ¿sí? Si te fijas, your, al estar your acá, si no hubiera estado, hubiera sido was. Pero tenemos el pronombre you, y recuerda que you siempre va acompañado de were, así está en singular, ¿sí? Were that your mother in the car, ¿no? ¿Estuvo tu mamá en el auto? Sigamos. He agreed to claim birth 10 years ago. ¿Qué pongo ahí? Was o were? Was. Muy bien. 9. You kind, helpful your friends, ¿no? ¿Qué pongo ahí? Was o were? Were. Bien, where. She, a beautiful girl. ¿Cómo digo? Ella fue una joven bonita. Was. She was a beautiful girl. Sigamos. Yes, they very good at English. No te dice sí. Ellos fueron muy buenos en el inglés. Where. Y por último, the dog in the living room. Los perros o las mascotas están en la sala. Plural, fíjense, dog, Plural. perros. Al estar en plural, aquí es were, ¿sí? Bien, entonces la última parte de tu ejercicio te pedía llenar was y were. Entonces, como han visto, es muy sencillo llenar el uso de was y were porque hay que recordar que was se utiliza para singular y were para plural. Entonces, ¿te das cuenta que tu oración está en plural? Were. ¿Te das cuenta que la oración está en singular? Was, ¿no? Es demasiado fácil esta parte del verbo to be en pasado simple, ¿sí? Entonces, conmigo ha sido todo por hoy. Gracias por participar. Bueno, para los que se animaron a participar en última hora también, pero lo importante es que participaron, ¿sí? Eso ha sido todo conmigo. Nos veremos en un nuevo bimestre. Esto ha sido todo por hoy. Ya estaremos en comunicación. Por ahora, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, students. Bye, bye. See you the next bimestre. Bye, bye, Miss. Bye, Miss.